Señor nos bendiga nuevamente y vamos a la palabra de Dios para que ella nos responda la siguiente pregunta. Y la exposición de hoy en la mañana girará en la respuesta a la pregunta que a continuación hacemos. Y hacemos esta pregunta porque la Biblia está llena de preguntas y encontramos respuestas a estas preguntas. Algunas son fáciles de contestar, otras no tantas. La pregunta que hacemos es: ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Y lo que pretendemos es primero explicar lo que significa nacer de nuevo para después dar las razones por las cuales es necesario nacer de nuevo. Es una pregunta pertinente y a medida que vayamos explicando lo que es el nuevo nacimiento, nos vamos a dar cuenta de la relevancia que tiene precisamente, no solamente la pregunta, sino nacer de nuevo en sí. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Juan capítulo 3, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Este capítulo 3 del libro de Juan es muy conocido porque en este capítulo 3 se encuentra quizás el versículo más conocido y es el mensaje central de toda la Escritura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3 de Juan capítulo 3. Y dice la Escritura de la siguiente manera, leo en la versión Biblia de las Américas. Había un judío de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor bendiga tu palabra. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a aclarar algunos términos que aparecen en este pasaje. Vemos que hay dos personajes principales, uno se llama Nicodemo y el otro es nuestro Señor Jesucristo. De Cristo sabemos bastante, pero de Nicodemo sabemos menos. Nicodemo aparece algunas 3 veces en todo el libro de Juan. Y nos dice aquí en este pasaje que era un principal entre los judíos, es decir, un líder entre los judíos, entre los fariseos. O sea que su liderazgo no solamente era sobre los judíos, sino también sobre lo que era la fraternidad de los fariseos. Los fariseos eran los encargados de hacer que la ley hebrea se cumpliera. Por eso, donde había una persona que era acusado por los fariseos, pues estaban haciendo lo que era su rol, ver quién cumplía la ley o no para ellos entonces acusarlo. Estaban corrompidos, aunque nacieron y surgieron en un periodo con motivos muy puros, porque surgieron en lo que se conoce como periodo intertestamentario. Es decir, entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el libro de Mateo. Es el primer libro en el orden que nosotros lo tenemos, no necesariamente el primero que se escribió del Nuevo Testamento. Entonces, en este periodo intertestamentario, que se conoce como 400 años de silencio, surgen los fariseos para preservar la pureza de la ley hebrea. Pero después se corrompieron, adquirieron mucho poder y ya para los días de Jesucristo estaban totalmente desautorizados porque eran inmorales, eran hipócritas. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 23, Jesús le hace una confrontación muy severa a ellos, diciéndole generación de víboras, le dice hipócrita, le dice sepulcros blanqueados. Entonces, Nicodemo
era un líder en la sociedad hebrea, pero también era un líder entre esa fraternidad de los fariseos. Tenían una corte suprema llamada Sanedrín. Y él era un principal en esa corte suprema. Y Nicodemo, pues, se acerca a Jesús. Y vemos que él se le acerca con una expresión. Le dice rabí, la palabra rabí significa maestro. Él reconoció a Cristo como maestro y le dice sabemos que viene de Dios. Note que ese verbo está conjugado en plural. Sabemos que viene de Dios. A pesar de que los fariseos casi siempre fueron hostiles a Cristo, dentro de esa fraternidad de los fariseos había un sector que reconocía que Jesucristo no era un impostor. Las hostilidades entre los fariseos y Cristo fueron muy fuertes. En una ocasión Jesús le dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos responden, pero nosotros sabemos por lo menos quién es nuestro padre, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos lo que le están diciendo a Cristo es un rumor que corría en esos días de que Jesús no era hijo de José, sino que Jesús nació de una relación ilícita entre María y un soldado romano. Entonces por eso le decía, no somos hijos de fornicación. La palabra fornicación en este pasaje lo que significa no somos un hijo ilegítimo. En otras palabras, no somos un hijo bastardo. Entonces, las hostilidades eran fuertes, pero dentro de ese grupo que era hostil a Cristo, había unos cuantos que reconocían que Jesucristo por lo menos venía de Dios, y eso es lo que le está diciendo Nicodemo. Sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y ahí Jesucristo comienza un diálogo con Nicodemo en este versículo 3, donde le dice, nadie puede entrar o ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Ninguno puede entrar al reino de Dios, ninguno puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Para poder entender lo que Cristo le está diciendo, tenemos que entender eso. Nicodemo en un principio no lo entendió. Porque Nicodemo más adelante, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre nuevamente y nacer? Obviamente que Jesús no estaba hablando en términos literalistas, es decir, no al pie de cada palabra. Jesucristo estaba dándole un mensaje a Nicodemo que Nicodemo, con toda su sabiduría religiosa, no pudo entender. ¿Puede un hombre entrar al vientre de su madre nuevamente y nacer después de ser viejo? Obviamente no lo entendió. Nicodemo lo que estaba haciendo era como queriéndole decir, Cristo, ¿cómo puede ser esto posible? Obviamente tenemos que explicar lo que es nacer de nuevo, porque posiblemente a lo mejor haya un Nicodemo o una Nicodema que también esté pensando lo mismo. ¿Puede una persona siendo vieja volver a hacerse pequeño y entrar al vientre de su madre? Eso no es lo que significa. La expresión nacer de nuevo puede ser también dicha nacer de arriba o nacer de lo alto. Eso es lo que significa el término nacer de nuevo. Nacer de arriba o nacer de lo alto. Lo que indica que Dios es quien realiza el nacimiento espiritual. Un autor dice lo siguiente. Lo que Jesús quiso decir es que para ver el reino de Dios es necesario que una persona nazca de arriba, de lo alto. O sea, que el Espíritu Santo debe implantar en su corazón la vida que tiene su origen no en la tierra, sino en el cielo. O sea, en Dios. Dios es quien hace esa obra en el ser humano porque Él es la única fuente de pureza perfecta. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Eso quiere decir que Dios nos engendra y produce el nuevo nacimiento en nosotros. Y tiene que ser así porque si fuera por nosotros, nosotros no elegimos nacer. Y tenemos que hacer y mantener la comparación, la semejanza, la analogía con el nacimiento biológico que se da entre los seres vivos, entre los seres humanos y el nacimiento que se da a nivel espiritual. El que nace de nuevo espiritualmente, él no eligió nacer de nuevo. Dios
lo eligió para nacer de nuevo. Yo no elijo nacer. Yo cuando vine a este mundo, yo me encontré con todo lo que yo pude ver y que pude entender según yo iba haciendo conciencia. Yo no elegí mis padres, yo no elegí mi fisionomía, yo no elegí el lugar donde yo nací, yo no elegí las condiciones en las que yo nací. Todo eso yo lo encontré. Por lo tanto, si nosotros estamos nacidos de nuevo, o alguien quiere nacer de nuevo, debe saber que somos nacidos de nuevo porque el Señor nos eligió, o si alguien va a nacer de nuevo, es porque el Señor la ha elegido para nacer de nuevo. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, nosotros nos damos cuenta de esta realidad. Juan, capítulo 1, nos habla de una manera bien particular de lo que significa el nacimiento. Juan, capítulo 1, leemos en el versículo 12 de una manera muy clara. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por la voluntad de varón, sino de Dios. Si alguien ha nacido de nuevo, es porque Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos permitió nacer de nuevo. Así como nosotros agradecemos a Dios porque nos ha dado la vida, así nosotros también agradecemos a Dios porque nos ha dado la vida eterna. Quiere decir que nosotros hemos nacido de nuevo porque el Señor le plujo que nosotros naciéramos de nuevo. Nosotros no tenemos la capacidad de nacer espiritualmente, así como ningún ser humano tuvo la capacidad de él, por su propia elección, haber elegido en un momento de preexistencia el nacer. Por ejemplo, un esperma le manda un mensaje de texto a un óvulo y le dice, mira, yo quiero que tú y yo en algún momento nos encontremos. Y entonces el óvulo le dice, mira, fíjate, muchas veces yo te he dado muchísimas oportunidades y tú nunca logras entrar. Bueno, vamos a vernos, baja un poquito más para abajo de la matriz. Dice, pero mira, tú tienes que ejercitarte. Comienza a tomar vitamina A para que tú te ejercites, comienza a comer guanábana para que tú seas más fuerte y tengas la fortaleza de tú entrar a la matriz. Pues está bien, voy a hacer todo lo que está de mi parte. Y entonces el óvulo comienza a ejercitarse y entonces viene en una lucha con la esperma, con otros espermas y logra entrar y allí entonces encuentra a su amada óvulo y comienzan en un encuentro en cámara lenta, se abrazan y dan a luz entonces el inicio a una célula llamada cigoto y ahí ellos comienzan a elegir cómo ellos van a hacer. Aún en el caso hipotético de que eso fuera así, ellos no eligieron los padres que dieron origen a que ellos se formaran. Eso no existe, eso es imposible, eso es una fábula barata que me he inventado para que ustedes pudieran entender que nosotros no elegimos nada en este mundo en lo relacionado a nuestro nacimiento. Incluso hay la ciencia moderna ha creado que las personas pueden seleccionar su sexo mediante, los padres pueden seleccionar, manipular los genes y seleccionar el sexo de los hijos, pero los hijos no pueden seleccionar a sus padres. Como nosotros no podemos elegir los padres que nosotros tuvimos, cuando llegamos a este mundo nos encontramos con los que estaban ahí. Buenos o malos. Por la gracia de Dios, Dios me permitió tener unos padres maravillosos, de los cuales me queda mi madre. Pero bueno en mi caso o malo en el suyo, usted no lo eligió, ni yo tampoco. Nos encontramos con esto. Nosotros no elegimos a Dios como nuestro Padre. Él nos elige a nosotros como sus hijos. Eso es, porque si Dios nos fuera a elegir, no nos fuera a elegir, nadie fuera hijo de Dios. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. Si entonces Dios se pusiera a esperar
a que nosotros lo eligiéramos a Él, entonces nadie fuera cristiano. Porque dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor se antojó, le plujo por el puro afecto de su voluntad, elegirnos y llevarnos a un nuevo nacimiento, a una nueva forma de vida mediante la misericordia que Él ha derramado en nuestros corazones. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto, nacer de arriba, algo que Dios por puro afecto hace con nosotros. La Escritura dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Dios nos elige porque el cielo estuviera en quiebra si fuera a costilla de nosotros. Si fuera que el ser humano se va a antojar de Dios y él va a tomar la iniciativa de buscar de Dios, entonces el cielo estuviera vacío. Porque nadie busca a Dios. Alguien dirá, bueno, pero lo que pasa es que yo, sí, mira, yo soy creyente, yo estoy buscando de Dios. Tú estás buscando de Dios porque Dios puso en tu ser, por un término teológico que se llama gracia común, un deseo en ti de buscarlo. Si Dios no pone ese deseo, tú no buscarías a Dios. Entonces, cuando Jesús habla acerca de entrar en el reino de Dios, es evidente que la expresión equivale a la vida eterna. Pero que no se crea Nicodemo que es por su moralidad o por su religiosidad que él va a nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo amparado en su propia justicia, en tu propia moralidad. Nuestra justicia, nuestra moralidad son superfluas, son insignificantes ante la grandeza y la gloria del Señor. ¿Podemos nosotros impresionar a Dios con nuestras buenas obras? Las buenas obras son necesarias, pero no son suficientes para nosotros alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice, por gracia soy salvo. La palabra gracia significa gratis. Que se nos ha dado un bien que nosotros no merecemos. Por gracia soy salvo, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No somos salvos porque nosotros quisimos, no somos salvos porque yo quise nacer de nuevo, sino porque el Señor quiso darme el don del nuevo nacimiento. No es por mis méritos personales, ni porque yo me lo merezca, ni porque yo voy a hacer ahora una jornada para yo hacer buenas cosas para entonces ser salvo. Hay otros textos de las Escrituras que nos hablan acerca del nacimiento espiritual. Pero Jesús le dice, nadie puede nacer de nuevo si no es por mí. Nadie verá el reino de Dios entonces a menos que nazca de nuevo. Y el reino de Dios no es más que el gobierno, el ámbito y esfera en el que el Señor gobierna en nuestros corazones y en este mundo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver ese gobierno de Dios. No puede darse cuenta de esa dimensión en la cual Dios obra y Dios se glorifica. Una persona que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, que no tiene la salvación, no puede ver ese universo, ese reino donde Dios opera. Todos somos ciegos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando una persona nace de nuevo, que se convierte a Cristo, que no es que es un simpatizante del Evangelio, sino que es un convertido al Evangelio de Jesucristo, esta persona entonces puede ver esa esfera de gobierno de Dios. Entonces puede ver el Dios sentado en su trono gobernando este mundo y se ve a sí mismo como un súbdito de una persona que se somete, que está bajo la autoridad de Dios y procura entonces hacer la voluntad de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo es un ciego espiritualmente, como dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, no percibe, no se da cuenta, no discierne, no entiende las cosas que son espirituales. Y sigue diciendo el autor, el apóstol Pablo, porque no las puede entender. No dice que no quiere entenderlas, sino que no las puede entender. Hay una condición espiritual, de ceguera espiritual, de mortandad espiritual, que le hace andar por este mundo, pero no puede ver el reino de Dios. Es un ciego. No ha nacido de nuevo, no se ha convertido, no es un salvo, no tiene la vida eterna, no va al cielo cuando muera. Esta persona anda a tientas, esta persona solamente ve
y percibe lo que sus sentidos humanos le permiten ver. Pero cuando esta persona, Dios le da la oportunidad de nacer de nuevo, entonces puede ver un mundo más allá del que nosotros vemos. Puede ver un infierno que le espera a aquellos que no tienen a Cristo, que no nacen de nuevo, y puede ver una gloria eterna para aquellos que le reciben. Puede ver al Señor sentado en su trono, gobernando este mundo. Pueden ver las legiones de ángeles adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Puede oír la voz de Dios cuando lee su palabra. Puede caminar por aquellos caminos por de Jerusalén cuando camina por la palabra de Dios. Puede sentir el amor de Dios, puede sentir su abrazo, puede sentir el frío aliento de la muerte en momentos de peligro. ¿Por qué? Porque ha abierto sus sentidos por el nuevo nacimiento a una realidad que se llama reino de Dios. Pero eso lo hace quien nace de nuevo. Y hay varios textos de las Escrituras que nos confirman eso. Uno se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Y qué dice 2 Corintios 5, 17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es convertirse a Cristo. Nacer de nuevo es nacer de lo alto. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Ha sido transformado por el amor y la misericordia de Dios. Le ha dado la oportunidad para que verdaderamente tenga vida y vida en abundancia. Para que venga con todas sus cargas. Como dice el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Aquel que está trabajado y cargado no ha nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, entonces es descargado, es liberado. Entonces puede vivir en una dimensión donde puede darse cuenta realmente de la realidad de este mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nos vamos más adelante, en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ese mismo texto, leído en una versión más actual, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Note que comienza diciendo, nos lavó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Nos lavó, nos salvó, no porque nosotros hiciéramos algo bueno. Y es algo que el ser humano tiene que desprogramarse, hay que desinstalar ese software de la mente del ser humano. Y esa desinstalación que tenemos que hacer es que muchos seres humanos creen que haciendo cosas buenas se van a salvar. Entonces usted dirá, pastor, entonces nosotros no debemos hacer cosas buenas. Sí, las cosas buenas tienen que ser como resultado de la salvación que nosotros tenemos para que puedan ser valederas. Pero esas obras y esas cosas buenas que hacemos no es para tener salvación, sino que es resultado de la salvación, de nacer de lo alto, de nacer de arriba, de nacer de nuevo. Entonces una persona que hace cosas buenas no va a ser salva. No, no lo va a hacer nunca. Porque nos dice aquí la Escritura que nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Nosotros no somos salvos porque entonces el mérito recae en nosotros. Si una persona se va a salvar por las acciones justas, por sus buenas obras, entonces el mérito de su salvación, ¿en quién recae? En la persona que hizo las cosas buenas. Entonces esta persona dirá, bueno, yo soy salvo, pero fue que yo me fajé a hacer estas cosas buenas. Ustedes no han visto negocios que se llaman compraventa mi propio esfuerzo, taller de mecánica industrial mi propio esfuerzo, es un nombre que yo he visto, pollera mi propio esfuerzo. ¿Sabe qué significa eso? Que ese tipo no le agradece a nadie. Todo lo que él ha logrado ahí, esa pollera que ahora él pela los pollos con una máquina, fue porque él se afajó a darle golpe de judo al pollo por la espalda.
y lo desplumaba y él se bajaba y era prosperado. Eso es él, con su propio esfuerzo, con sus propias capacidades. Nosotros somos salvos y nunca vamos a decir por mi propio esfuerzo, sino por la gracia, la misericordia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros somos salvos, por eso es que nosotros nacemos de nuevo. Por eso es que el Señor dice, por gracia eres salvo, es decir, gratuitamente. Y esto no es tuyo porque es un don de Dios, porque es por medio de la fe. ¿Y qué dice después? No por obras, ¿para qué? Dicho en un lenguaje popular, para que nadie esté privando. Para que nadie se le esté dando diciendo, yo soy salvo, pero fui yo que me fajé. Fui yo que logré esto. Por una razón muy sencilla. Dios comparte su amor con nosotros. Dios comparte su misericordia. Dios comparte con nosotros sus riquezas en gloria, nos colma de bendiciones, nos da salud, incluso nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero hay algo que Dios nunca va a compartir con nadie y es su gloria, su grandeza, su majestad, el crédito por todo lo creado, por todo lo que hay. Es algo que debe ser endosado a Dios única y exclusivamente y Él no lo va a compartir nunca, ni siquiera nos permite salvarnos a nosotros mismos para que entonces no tengamos que decir, yo también puse mi salvación. Somos salvos gratuitamente por su gracia. Y por eso que dice aquí en Tito 3:5, nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, es por su misericordia. Entendiendo que cuando nosotros vamos a Efesios, capítulo 1, nos dice entonces en el versículo 6, en el versículo 12, en el versículo 14, que todo lo que nosotros somos es porque hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. De que nosotros fuimos creados, de que nosotros somos salvos, de que nosotros somos sustentados, que somos guiados, que somos protegidos, que somos prosperados para la gloria de Dios. Que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, que el Señor lo sostuvo, que el Señor lo ha bendecido por esos 40 años en el desierto, que el Señor lo llevó a la tierra prometida. Todo lo que Dios hace para su gloria. Esa es la razón de nuestra existencia, vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, el Señor también nos salva, pero para su gloria. Por eso nosotros no ponemos nada en la salvación. Mire lo que sigue diciendo más adelante en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando uno estudia un texto de la Biblia, uno busca varias versiones para uno tener una mayor comprensión del texto. Y leyendo en la traducción lenguaje actual, la traducción en el lenguaje actual, ese mismo texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice de la siguiente manera, y me pareció de una manera muy interesante como lo dice. Dios le ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Ese es el nacimiento que Dios ha producido, un nuevo nacimiento. Es como si hemos vuelto a vivir, por eso le llama nacer de nuevo. Es como si fuéramos otra persona, pero lo dice en 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Todo aquel que experimenta la salvación está experimentando un cambio, un nuevo nacimiento, porque ha nacido de lo alto, ha nacido de arriba, ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de lo alto, nacer de arriba, significa vida eterna, significa salvación, gloria eterna, conversión, recibir a Cristo, ir al cielo. Todos esos son términos que en este pasaje aplican a nacer de nuevo. Ahora, sigue la pregunta, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Ya hemos contestado qué significa nacer de nuevo y hemos contestado que es el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario? La pregunta sigue. Ya yo sé lo que es nacer de nuevo, pero ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? En primer lugar, podemos decir porque el ser humano nace corrompido. Cuando yo estudiaba en la universidad, escuchaba constantemente la expresión, el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Siempre escuchaba eso.
en esos días de utopía y de ideologías y de sueños políticos de un nuevo hombre, siempre yo escuchaba eso. La sociedad, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Hay que componer la sociedad para que entonces el hombre sea bueno. Eso es una contradicción, porque la sociedad está compuesta de seres humanos. Y el hombre no va a cambiar porque la sociedad cambie, porque es una contradicción. La sociedad va a cambiar cuando el ser humano cambie, porque el ser humano es el que compone la sociedad. Durante mucho tiempo hemos dado saltos de ideologías políticas a otras ideologías políticas y países han impuesto pues ciertas ideologías y ciertas tendencias y han cambiado las estructuras, es decir, ha cambiado el orden social. Pero los componentes de las estructuras siguen iguales, es decir, los componentes de ese orden social siguen iguales, que somos nosotros los seres humanos. La sociedad cambia cuando el ser humano cambia. Como decía un autor, el gran problema o el corazón del problema es un problema del corazón. El corazón del problema es un problema del corazón. El problema de nuestra sociedad es un problema del corazón. Cuando el hombre venga a Cristo y nazca de nuevo, entonces los cambios que nosotros esperamos en nuestra sociedad lo vamos a ver. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque el ser humano se ha corrompido. El ser humano llegó a la cúspide de su poder en los días de la Edad Media, del año 500 al año 1500, el ser humano llegó a tener tanto poder y la iglesia, que decía ser la iglesia de Cristo, llegó a tener tanto poder que la iglesia se corrompió. Y la iglesia comenzó a decir, tener relación con Cristo es a través de la iglesia y fuera de esta iglesia no se tiene ningún tipo de relación. Nosotros somos los representantes de Dios, pero esa iglesia se asoció a los estamentos corrompidos del poder político y se volvió corrupta, secuestró a Dios, secuestró su palabra y todo aquel que levantara su voz en contra de lo que estaba establecido corría el riesgo de ser juzgado por la iglesia. Fueron los días de la Inquisición, fueron los días de las cruzadas, fueron los días de tantos atropellos y abusos de poder, los días de los señores feudales, los días de los siervos, fueron tiempos muy terribles. El hombre se sofocó y se cansó de la iglesia, y al cansarse de la iglesia, como la iglesia decía que la iglesia y Dios eran la misma cosa, entonces el hombre se cansó de Dios. Entonces dio un salto al humanismo, y el humanismo no es más que la exaltación de los valores y las capacidades del hombre por encima de todas las cosas. El hombre dijo, yo me cansé de Dios, ya yo no voy a confiar en Dios, yo voy a creer en mí. Y entonces vino el Renacimiento, el resurgimiento de las artes, la época de los grandes filósofos. Durante la Edad Media la reina de la ciencia era la teología, en el humanismo, en el siglo de las luces, en toda esa época moderna que surge con el surgimiento del humanismo, pues entonces comienza la filosofía a reinar como la reina de la ciencia. El hombre comenzó a construir un nuevo ser humano, grandes esperanzas, según se iban desarrollando grandes descubrimientos, la revolución industrial, la gloriosa revolución inglesa, la revolución francesa, proponían un nuevo hombre, un nuevo ser humano que pudiera cambiarse a sí mismo y pudiera cambiar este mundo. Entonces venía el siglo de la esperanza, el siglo de los grandes cambios, donde por fin el ser humano iba a vivir en paz, iba a vivir tranquilo, disfrutando de todos los adelantos científicos que la revolución industrial vino, de todo el orden social que propuso la revolución francesa y de las grandes recetas filosóficas de los grandes filósofos de los siglos XVIII y XIX. Grandes esperanzas había en el siglo XX, pero el siglo XX demostró fue ser un fiasco. Dos grandes guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, arrancaron la vida de más de 60 millones de personas. El exterminio nazi en 6 años acabó con 5 millones de judíos. Entonces el hombre se desalienta, surgen los filósofos Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que comienzan a sentenciar al ser humano, a desencantarse nuevamente del ser humano, y el hombre fracasa. El ser humano nace corrompido, si no preguntémosle a los grandes líderes que ha dado la humanidad.
nacen corrompidos. La masacre en Virginia Tech, la masacre en Newtown, Connecticut. Preguntemos lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Venezuela, por dar ejemplos de eventos actuales. No nos ponemos de acuerdo, porque el ser humano ha querido venir y establecer un nuevo orden social a expensa de lo que el Señor ha establecido en las Escrituras. Madeleine Murray O'Hair, famosa atea de los años 70 en los Estados Unidos, comenzó una campaña y a presionar para que quitaran la educación religiosa, que eso atrasa a los pueblos. Hay que quitar la lectura de la Biblia, la oración, y todo maestro que deje ver una ideología o una inclinación de fe, principalmente el cristianismo. Porque si un jovencito inmigrante hace una oración a Yoruba, no va a haber problema. Pero si dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y el maestro lo consiente, tiene problemas. Entonces se desinstaló la fe, y con el paso del tiempo entonces hubo que instalar detectores de metales para entrar a las escuelas. Cuando se desinstala la fe, entonces se instalan devices, aparatos para controlar. Eso es lo que pasa cuando un país se vuelve en contra de Dios. Eso es lo que pasa cuando le damos la espalda a Dios. Y si nosotros seguimos coqueteando con las recetas que nos dan los países modernos y adelantados, debemos entender que tenemos que coger el paquete completo. No es venir y servirnos un menú, dame mucho internet, dame muchos carros importados. No. Tenemos que coger el paquete completo. Y junto con las modernidades y las recetas de esos países, viene el decalabro y el desequilibrio que nosotros estamos viendo en esos países. Y eso es lo que nosotros queremos imitar. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, entonces Dios nos dice, prueba tú ahora. ¿Por qué es necesario que el hombre nazca de nuevo? Porque el hombre nace corrompido. Lo dice la Biblia. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el hombre entienda que lo que dice Jesucristo es verdad? ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? Porque el hombre ha conquistado el espacio, ha surcado mares, ha conquistado naciones, ha conquistado tribus, pero no ha podido conquistar su corazón. Ha conquistado grandes escenarios y multitudes siguen a grandes artistas que su vida es un fiasco. Mucha gente llora cuando ve emocionados a esos artistas y esos artistas lloran por ellos. Mucha gente quiere estar con esos artistas y lo idealizan porque ellos, esas multitudes, quieren ser esos artistas y estos artistas no quieren ser ni ellos mismos. Vámonos a la historia. Marilyn Monroe, belleza, fama, poder. Se suicida. Su vida no tenía sentido. Amantes de presidentes y de políticos. Se suicida. Ernest Hemingway, Nobel de Literatura, se suicida. Jimi Hendrix, considerado quizás el más grande guitarrista de su época, murió de una manera vergonzosa, suicidado, ahogado por su propio vómito. Elvis Presley le llamaban el rey del rock. Belleza, poder, talento, fama, se suicida. Kurt Cobain, del grupo Nirvana, se suicida. Amy Winehouse se suicida. Michael Jackson se suicida. Philip Seymour Hoffman se suicida. A Philip Seymour Hoffman le encontraron la aguja de la jeringuilla en la misma vena. Ganador de un Oscar, extraordinario actor, versatilísimo. Se suicida. ¿Qué más tiene que ocurrir para que nosotros entendamos que las fórmulas de los seres humanos no funcionan? ¿Qué tragedia tenemos que presenciar para convencernos a nosotros mismos de que algo anda mal, de que no estamos bien?
¿Qué más tiene que ocurrir? Tenemos que nosotros entonces vivir la misma tragedia. Tiene que aparecer una tragedia en nuestra familia, en nosotros mismos. Tiene que venir un pronóstico reservado, un cáncer, algo que nos amenace con arrancarnos la vida indefectiblemente para entonces entender que tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué más tiene que ocurrir? Esta gente lo tenían todo lo que un ser humano puede soñar: dinero, poder, fama, belleza, talento, todo. Las multitudes se rendían a ellos, menos ellos mismos. El ser humano se ha corrompido. Alguien dirá, bueno, si yo tuviera dinero, entonces fuera feliz. Los bienes materiales no son suficientes, por eso hay que nacer de nuevo. Jesse Livermore se suicidó, magnate de Wall Street. Leon Fraser, banquero estadounidense, se suicidó. Ivan Krieger, líder de uno de los monopolios más grandes del mundo, se suicidó. Charles Schwab murió sin un centavo. Arthur Gunther murió fuera del país huyendo de los acreedores. Richard Whitney murió en prisión. Albert Ford murió en prisión. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el ser humano entienda que él no puede? Que solamente va a haber significado, salvación, nacimiento de nuevo, propósito en la vida, felicidad y gozo cuando alce sus ojos a los cielos y le diga: Señor, perdóname, yo no puedo solo. ¿Cuándo? ¿Cuántas cosas más tendrán que ocurrir? ¿Cuántas tragedias más tendrán que ocurrir? Pero hay gente que vive pensando que, bueno, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello. Un amado hermano, Danilo, me envió un escrito de un autor mexicano, Armando Fuentes Aguirre, que usa el seudónimo de Catón, un escrito que no tiene desperdicio. Y lo que él escribió fue lo siguiente, y lo cito: me propongo demandar a la revista Fortune. Ustedes saben que la revista Fortune publica la lista de los hombres más ricos del mundo. Me propongo demandar a la revista Fortune, pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que publicó la lista de los hombres más ricos del planeta y en esta lista no aparezco yo. Aparecen, sí, el sultán de Brunei, aparecen también los herederos de Sam Walton, los dueños de Walmart y de Tachikiro Mori. Figuran también personalidades como la reina Isabel de Inglaterra, Stavros Niarchos, artillero griego, y los mexicanos Carlos Slim, que ustedes saben quién es, y Esmilo Azcárraga del Imperio Televisa. Sin embargo, a mí no me mencionan en la revista. Y yo soy un hombre muy rico, inmensamente rico. Y si no, vean ustedes mi riqueza. Tengo vida que recibí no sé por qué y salud que conservo no sé cómo. Y sigue diciendo: tengo una familia, tengo una esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía. Hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad. Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad. Tengo hermanos que son como amigos y amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo una casa y en ella muchos libros. Mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa. Poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da manzanas que habrían acortado aún más la presencia de Adán y Eva en el paraíso. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que yo llego y que me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos. Tengo ojos que ven y oídos que oyen, pies que caminan y manos que acarician, cerebro que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido antes. Soy dueño de la común herencia de los hombres, alegría para disfrutarla y pena para emanarme a los que sufren. Y tengo fe en un Dios que me guarda y me protege con su infinito amor. ¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces no me puso la revista Fortune en la lista de los hombres más ricos del mundo?
Y entonces termina citando a Borges, hablando de Cristina Onassis. Hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque el ser humano nace corrompido, porque las conquistas de este mundo no llenan, porque los bienes materiales no son suficientes, porque el saber del ser humano es limitado. Nicodemo sabía mucho de religión, pero no conocía la verdadera espiritualidad. Tenía mucho conocimiento religioso, pero no conocía al único y verdadero Dios. Nicodemo tenía mucho conocimiento científico, pero no conocía el principio de la verdadera sabiduría, que es el temor de Dios. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por último, y voy a ser muy breve, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque Cristo lo dice. No hay mayor razón. Aunque no hubiéramos dicho las razones anteriores, el hecho de que Cristo diga, tiene que nacer de nuevo, Él no necesita darme más explicaciones. Esas son más que suficientes. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, yo nací de nuevo hace muchos años. Y por haber nacido de nuevo, yo sé que soy salvo. Yo sé que tengo un Cristo que me salvó y que me guarda para siempre y que tengo vida eterna. Tengo esa certeza. Pero si aquí hay personas que todavía no han nacido de nuevo y no están seguros de si nacieron de nuevo, pues sí, borre esa duda hoy y diga, yo voy a nacer de nuevo porque el Señor me ha llamado y me está llamando a nacer de nuevo, a nacer de lo alto, a nacer de arriba. Siempre digo lo siguiente, el cielo es real y el infierno es real. El que nace de nuevo puede ver el cielo y puede ver el infierno. Puede ver el infierno con la certeza de que no va para allá. Y puede ver el cielo diciendo, algún día estaré morando con mi Padre eternamente y para siempre. Pero a pesar de esa realidad del cielo y del infierno, aunque ellos no existieran, ser cristiano sigue siendo el mejor estilo de vida que hay aquí en la tierra. Así que vamos a terminar. Cierre sus ojos y vamos a orar.